Melquiades, tu proveedor de materiales de construcción, patrocina Más Pasión. Melquiades Hellín, centro de materiales para la construcción y decoración. Cerámica, baños, saneamiento, griferías. Te asesoramos en la toma de decisiones para tu reforma. Servicio y suministro a pie de obra. Amplio stock en azulejo y grés de las principales marcas del sector: Tau, Pamesa, Crespania. Sección de ferretería y bricolaje. Complementos de jardinería y decoración exterior. Melquiades Hellín, cuestión de confianza. Bienvenidos, hoy comienza un nuevo programa en Televisión Hellín, un programa dedicado a Nuestra Señora del Rosario, patrona y alcaldesa honorífica de Hellín. Conoceremos en este programa sus orígenes, partes del santuario, el camarín, a su escultora Fernández Andes, partes de su ajuar o la liturgia que acompaña a esta imagen de devoción. En Más Pasión en Televisión Hellín hoy les hablamos de su escultor, de Manuel José Rodríguez Fernández Andes, más conocido como Fernández Andes o Pepe Andes, cuando tenían mucha confianza. Nació en Sevilla, hijo de padre sevillano y madre cubana. Ingresó a muy temprana edad en la Escuela de Artes y Oficios Aplicados y Oficios Artísticos de Sevilla. Completó su formación en Madrid junto a Lorenzo Cullao Valera. Será allí donde consiga numerosos contratos de trabajo en el norte y el levante español. Todas las primaveras volvía a su taller en la calle Arrayán de Sevilla. Murió el 20 de febrero de 1950. Su producción artística es muy extensa y sus obras están muy repartidas. Trabajó especialmente para la Semana Santa sevillana y aquí en Hellín. Sus obras son la Verónica, la Virgen del Dolor, el Cristo del Gran Poder, los Azotes y la Inmaculada, así como también Nuestra Señora del Rosario, que fue la primera imagen de este escultor que trajo aquí en Hellín. Hablamos de Manuel José Rodríguez Fernández Andes en Más Pasión. Y bienvenidos al programa Más Pasión. Hoy hablamos de la Virgen del Rosario, pero sobre todo vamos a hablar de su escultor. Vamos a hablar de Fernández Andes y tenemos que agradecer que haya estado y que esté con nosotros pues Rafael Ríos Delgado. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Víctor, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Rafael, eres profesor, eres licenciado en Historia del Arte, actualmente ¿no? Doctorando y amante ¿no? de la Semana Santa, del mundo cofrade, de las hermandades, etcétera, ¿no? Así es, como tú bien has definido. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y ahora estoy cursando el doctorado. Docente en un colegio concertado de los Carmelitas Descalzos en San Fernando. Llevo allí casi 12 años y impartiendo todas las historias posibles y cofrade desde que no tengo uso de razón, porque recién nacido ya me inscribieron en mis dos hermandades. Eres también ¿no? investigador, has escrito numerosos artículos ¿no? relacionados con diferentes hermandades y hoy te emplazamos aquí ¿no? para hablar de Fernández Andes, un escultor, autor de la imagen del Rosario que tenemos aquí detrás coronando en este santuario, pero Fernández Andes, hay poquito ¿no? escrito sobre este autor. Pues, poquito por no decir casi nada, quitando el artículo publicado aquí en la revista de una de las hermandades, donde se recogen más datos biográficos, quitando la referencia que mi buen amigo Enrique Guevara hace sobre Fernández Andes en el libro que él escribió sobre la Hermandad del Gran Poder de Madrid, y quitando las referencias bibliográficas muy breves que hay en las colecciones de Semana Santa de Sevilla a su producción, en este caso relacionada con Sevilla. En realidad no hay un estudio hecho a conciencia sobre la vida y sobre la obra, que sería quizás lo más interesante de Fernández Andes. ¿Cómo llegas tú a la figura de Fernández Andes? ¿No? Casi por accidente, ¿no? Sí, casi por accidente. Fundamentalmente llego a raíz de una investigación que realizo sobre Juan Pérez Calvo,
un artista sevillano, constructor de retablos y de pasos. Este Juan Pérez Calvo fue hermano refundador de mi Hermandad del Dulce Nombre o de la Bofetada de Sevilla. Fue vestidor de mi Virgen de la Esperanza y de la Virgen del Dulce Nombre. Fue también fundador de la Hermandad de la Macarena de Madrid y miembro durante muchísimos años como mayordomo de la Hermandad de la Reina de Todos los Santos. Se daba la circunstancia familiar que Juan Pérez Calvo, mi padre lo conocía por la Hermandad de la Bofetada, mi madre lo conocía porque Juan Pérez Calvo era muy amigo de mi abuelo Pepe, y mi abuelo Pepe en su juventud iba a la Hermandad de la Bofetada a limpiar plata por la vinculación de amistad que tenía con Juan Pérez Calvo. Y entonces cuando mi buen amigo Rafael Jiménez San Pedro, director del Boletín de las Cofradías de Sevilla, me pide que le escriba un artículo sobre el Juan Pérez Calvo, cuando yo me pongo a investigar a Juan Pérez Calvo y quiénes son sus colaboradores de taller, pues localizo obviamente a Rafael Fernández del Toro como tallista, Antonio Sánchez como dorador y los 4 imagineros que habitualmente colaboraron con él. Buiza y Ortega Bru están muy estudiados, pero José Paz Campano y José Rodríguez Fernández Andés muy poco. Y a raíz de ese estudio de Pérez Calvo es donde me viene quizás el gusanillo por querer conocer quiénes fueron José Paz Campano y Fernández Andés. Nace Fernández Andés en Sevilla un 29 de junio. ¿Cómo fueron sus primeros años? Pues sus primeros años lo que sabemos es que él es el 8º hijo de un matrimonio formado por un rondeño afincado en Sevilla y una cubana. La familia de su madre era una familia hacendada importante en Cuba, aunque quizás por la fecha de nacimiento de la madre, más que de cubana, deberíamos decir de española nacida en Cuba, porque eso en aquel momento todavía era parte del Imperio Español, de lo poquito que nos quedaba del Imperio Español. Y su padre también fue una persona de bastante posibles en Ronda, se casan los dos en Ronda y años después se trasladan a Sevilla. Y allí en ese ambiente familiar es donde viene a nacer José Rodríguez Fernández Andés, o mejor dicho, Manuel José, porque él también tenía un hermano que se llama José Manuel y eso ha motivado muchas veces que haya confusión en el nombre. Lo bautizan en la parroquia de San Vicente de Sevilla, que es donde va a desarrollar gran parte de su juventud, en un ámbito en el que, por lo que se desprende de la documentación, estuvo muy unido a su madre, a la que quiso mucho. La relación con su padre fue una relación difícil, en el sentido de que el padre parece ser que era un hombre de bastante carácter. Y sin embargo, él luego, cuando sus padres fallecen, se queda con la sensación de haberse quedado huérfano, que eso también marca mucho en el carácter. Una persona buena en cuanto a carácter, muy buena, muy desprendida, mal negociante, mal gestor de lo pecuniario, es decir, una persona que lo mismo que cogía el dinero se desprendía de él para ayudar a quien fuese, y una persona sobre todo con una salud muy quebradiza desde muy pequeño, y de hecho esa quebradiza salud es lo que con el tiempo le termina provocando su fallecimiento. Y Rafa, aquí encontramos una de las imágenes de Fernández Andés, es la Santa Mujer Verónica. ¿Qué te parece esta imagen? Pues una imagen que la primera impronta, nada más que verla, me ha recordado muchísimo a las facciones de la Virgen de la Caridad de la Hermandad del Baratillo, que fue la segunda dolorosa que él hace para la Semana Santa de Sevilla, y es 100% deudora de esos grafismos propios de José Rodríguez Fernández Andés en su concepción de las imágenes marianas, imágenes de Dolorosa, con esos rasgos tan claros de las cejas siempre ligeramente arqueadas, los ojos muy expresivos, las policromías siempre, más bien podríamos decir de tono aceituno, de tono tostado, que son características de la producción de Fernández Andés. Una de las imágenes ya al final de su vida es de 1949, ¿no? ¿Se nota algo de diferencia de las primeras a estas ya del final? Se nota que el estilo, en cuanto a la calidad a la hora de terminar las imágenes, está mucho más depurado, hay un mayor dominio del oficio de escultor y de imaginero, y esa evolución sí que la tiene. Nos falta quizás la evolución estilística en cuanto al modelo usado. También digo con esto que
no siempre es culpa del imaginero. Se puede dar la circunstancia de que hubiese poco presupuesto y eso motiva que muchas veces los artistas tengan que recurrir a modelos ya preexistentes, y también muchas veces lo que el comitente le pida, que hay muchas ocasiones que el comitente, que es la persona que te encarga la obra, conoce una obra previa y te pide que más o menos se parezca a ella, y entonces bueno, los artistas se tienen un poquito que doblegar a esos ofrecimientos o imposiciones. ¿Cómo se forma? ¿Cómo empieza ya a gestarse un poco ese pequeño José Rodríguez Fernández Ández a formarse sus inicios hasta ya llegar a ser escultor? Pues lo que tenemos ahora mismo documentado es que muy posiblemente estudiase en la Escuela de Arte y Oficio en Sevilla. La Escuela de Arte y Oficio en Sevilla durante un tiempo estuvo ubicada en el mismo Museo de Bellas Artes, con lo cual a los estudiantes les era muy fácil poder recurrir a los propios fondos del Museo de Bellas Artes para formarse contemplando las obras que allí había. Luego, cuando se terminaba en la Escuela de Arte y Oficio, lo normal era pasar siempre a la Escuela Superior de Bellas Artes, que durante un tiempo también estuvo ubicada en este recinto. Lo cierto es que estando en la Escuela de Arte y Oficio debió de conocer a Illanes, porque hay una cierta relación de él con Illanes, una relación además muy curiosa, porque incluso nos vamos a encontrar varias hermandades en las que luego trabajan los dos, no solamente en el caso, por ejemplo, de la Hermandad de San Roque de Sevilla, sino en varios casos más. Y entendemos que por mediación de Antonio Illanes hacía para su gran amigo Castillo Lastruzzi labores de escultor de oficio, y por mediación de Antonio Illanes debió de conocer también a Castillo Lastruzzi. De Castillo Lastruzzi debió de aprender cuestiones como, por ejemplo, la monumentalidad a la hora de resolver lo que son especialmente los conjuntos escultóricos. No es un escultor que tenga una gran producción en cuanto a misterios. De hecho, el único misterio que él hizo íntegro lo tenemos aquí en Ellín, el misterio de la columna, pero ahí sí que vemos que, bueno, que esa idea de composición, que quizás sea uno de los mayores aciertos de Castillo Lastruzzi, están reflejados en ese misterio de la columna de Ellín. En algún momento su familia se traslada a Madrid y él obviamente se traslada a Madrid con su familia, y estando en Madrid ingresa en el taller de Collao Valera, con el que se va a formar o va a continuar su formación. Coincide esa estancia con el periodo formativo del hijo de Collao Valera, de Federico. Collao Valera es un gran escultor sevillano, nacido en Marchena, uno de los discípulos, lo mismo que Castillo Lastruzzi, de Antonio Susillo. Antonio Susillo era un escultor sevillano de finales del 19, posiblemente a nivel local el mejor escultor que tuvimos a finales del 19, formado en Francia, en concreto en París, muy seguidor del estilo de Rodin y de los discípulos de Rodin, y es el que trae a Sevilla el concepto de la monumentalidad, especialmente el monumento público. Y todos los recursos estéticos de Rodin en los monumentos públicos son deudores, todos los discípulos de Susillo, de esta solución, porque la aprenden con el maestro. Y ciertamente los condiscípulos, es decir, los que han aprendido con los discípulos pues también aprenden esas soluciones escultóricas. O sea, le vemos esas influencias, pero ¿tiene un estilo propio, un estilo particular que se diferencie? Tiene un estilo en evolución. Sí que es cierto que las imágenes de José Rodríguez Fernández Ández son muy fáciles de reconocer por la impronta, características de su imaginería, pero es cierto que quizás porque su trayectoria vital es muy corta, no hay una evolución que sí se puede percibir en otros artistas. Pensemos que él muere antes de los 40 años, en tus primeros 20 años vitales es posiblemente cuando tú vas forjando tu estilo, y eso nos falta en José Rodríguez Fernández Ández. De hecho, cuando analizamos su producción, vemos que en algunos casos repite el mismo modelo con muy leves variaciones en su producción imaginera. Y Fernández Ández, al fin y al cabo, muere muy joven, pero al fin y al cabo deja, ¿no?, bastantes obras. Sevilla, Ellín y Madrid quizás sean los puntos donde más obras tenemos. Exactamente, Sevilla, Madrid y Ellín es donde localizamos un mayor número de obras. Tenemos luego una obra en Lugo
y otra obra en Marbella, que son productos de las dos imágenes de la Virgen de la Esperanza que hace para el Gran Poder de Madrid, que nos gustaron. Se sustituyeron luego por la actual Dolorosa, que la hace Antonio Eslava, y eso hace, bueno, pues que esas dos imágenes están en puntos tan equidistantes. Y luego tenemos también localizada obra suya en Alcalá la Real, provincia de Jaén, y en un pueblecito de la provincia de Huelva. Pero es cierto que sus tres núcleos quizás fundamentales de producción, Sevilla, Madrid y Hellín. En Sevilla y en Madrid tuvo siempre taller. En Hellín tenemos constancia de que pasó alguna que otra temporada residiendo en esta ciudad, donde también estuvo trabajando. Por lo poco que conocemos, era por la amistad que tenía con Antonio Millán Pallarés, ¿no?, el fundador de la Cofradía del Dolor, y también fue hermano mayor de la Cofradía del Rosario. Así es, Antonio va a ser una persona que conoce a Rodríguez Andés en su periodo de residencia y de última formación en Madrid, y ciertamente esa amistad que los dos trabaron y que se mantuvo largamente en el tiempo, la que propicia que por mediación de este cofrade hellinense llegue él a esta ciudad y empieza a trabajar para las hermandades y las cofradías de esta ciudad. La primera que llega es concretamente la imagen de la patrona Nuestra Señora del Rosario. ¿La has podido ver de cerca? ¿Qué te parece esta imagen? Pues mira, es una imagen que la primera impresión que me ha dado es que me ha retraído a las imágenes de gloria o a imágenes letíficas de la Escuela Escultórica Sevillana, esa producción artística del siglo XVI-XVII que se va formando a partir de una serie de escultores como son Juan Bautista Vázquez el Viejo, Jerónimo Hernández, Roque Balduque, que crean una tipología de imagen de la Virgen con el niño en brazos, en el regazo, una imagen siempre de pie, ligeramente genuflexa, para darle una cierta movilidad, con el manto cruzado y recogido siempre en un lado. Pues esa ha sido la primera impresión. Me ha recordado mucho a esas imágenes de gloria de la Escuela Sevillana de Imaginería del XVI-XVII. Oye, esta imagen también, no solo Fernández Andés hizo la talla, sino también la peana, y también diseñó el trono, ¿no? Él también, ¿no?, se dedicaba a hacer diseños, no solo imaginería. Exactamente. Fernández Andés, de hecho, hemos localizado alguna obra pictórica suya, donde, bueno, hace copias de escenas murillescas muy conocidas, pero en la Escuela de Arte y Oficio en Sevilla la base de la formación era el dibujo. A partir del dibujo, una persona que sepa dibujar muy bien será buen pintor y buen escultor, con lo cual ciertamente esa base él la tenía. Esa base que posiblemente en su contacto y amistad con Juan Pérez Calvo pues también desarrollaría. Y tenemos, por ejemplo, constancia de cómo la primera capilla de la Hermandad del Gran Poder de Madrid, en la iglesia o parroquia de Santa Cruz, él diseña el revestimiento de la capilla y especialmente el retablo. Luego no era algo nuevo. Un dato anecdótico muy significativo: cuando se casa una de sus sobrinas, él le diseña el traje de novia a la sobrina. Luego vemos que era una persona que efectivamente tenía buena mano para el dibujo. Rafa, la imagen de la vocación del Rosario, la que tenemos en Hellín, no es la única, ¿no? No es la única en su producción. Si es lo que me quieres preguntar, sí. No es la única en su producción. Él tiene hechas 3 imágenes de la Virgen del Rosario, tiene hecha la Virgen del Rosario de la Hermandad del mismo nombre de la parroquia de San Julián, en Sevilla, tiene hecha la patrona de vuestra ciudad y tiene hecha la patrona de la ciudad de Cádiz. Curiosamente, 3 imágenes que vinieron a restituir a 3 imágenes de la Virgen del Rosario que fueron destruidas en los disturbios anticlericales de esa incivil guerra civil de infausto recuerdo. Además también, ¿no?, la imagen del dolor se llamó en un primer momento, ¿no?, con el nombre, ¿no?, del Rosario. Sí, parece ser que la intención era que fuera Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos. Y Rafa, esta imagen, ¿no?, que Fernández Andés no se quiere desprender de ella en un principio, ¿no? Así es, esta imagen, el primer testimonio gráfico que tenemos de ella es que él la presenta en una exposición que organiza la Hermandad del Gran Poder de Madrid
cuando presenta el paso que su amigo Juan Pérez Calvo había labrado, el primer paso que Juan Pérez Calvo labra para el Gran Poder de Madrid, de los dos que en su taller se construyó. Y en esa exposición se presentaba, aparte del paso de Juan Pérez Calvo, algunos diseños de retablos y de pasos de Pérez Calvo, junto con algunas imágenes que el propio José Rodríguez Fernández Andés había labrado, entre ellos el boceto de la cabeza del Gran Poder de Madrid, algunos bocetos de otras piezas y esta dolorosa que él tuvo durante bastante tiempo en su taller. Hablábamos antes, ¿no?, que el nombre original, ahora todos la conocemos, ¿no?, como la Virgen del Dolor, pero vino allí, ¿no?, como Nuestra Señora del Rosario en sus misterios, dolorosos. Correcto, eso fundamentalmente, como hemos comentado durante el estudio de su biografía, él fue un gran devoto del rezo del Santo Rosario, y ya que él había hecho una imagen del Rosario gloriosa, quiso tener una Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos. ¿Cómo ves esta imagen de vestir, esta imagen, esta cara? Una imagen que me parece de una belleza encomiable, donde, como hemos estado comentando cuando hemos visto el Cristo de los azotes, poco a poco Fernández Andés va encontrando su modo de representación, una imagen que ciertamente recuerda muchísimo a la dolorosa de la Piedad del Baratillo de Sevilla, una imagen que, aunque todo el mundo dice que la original, la Piedad del Baratillo, se inspiró en la Pastora de Santa Marina, ciertamente guarda también muchos paralelismos con la dolorosa del convento de Capuchinos de Sevilla. Y esta imagen me recuerda muchísimo a esa dolorosa astorguiana del convento de Capuchinos de Sevilla, que prácticamente también son las mismas facciones que podemos contemplar en la dolorosa que él hace para la provincia de Huelva. Esa cara de niña, ¿no?, también vemos que se repite en la imaginería de Fernández Andés. Exactamente, esas facciones aniñadas, que como hemos comentado tantas veces, es un rasgo que Juan de Astorga aporta a la Escuela de Imaginería de Sevilla, con ese concepto de la belleza neoplatónica, donde se concibe que la Virgen María, por haber sido la Madre de Cristo, su belleza nunca se marchitó y se mantiene completamente incorruptible. No es algo propio solamente de Juan de Astorga, lo podemos comprobar, por ejemplo, en la famosa piedad que Miguel Ángel Buonarroti hace para el Vaticano, donde comprobamos que esa imagen mariana es mucho más joven que la imagen del Señor. Y esta tradición se ha mantenido en el arte como una manera más de ensalzar la belleza de la Virgen María. Comparándola con Nuestra Señora del Rosario, ¿vemos diferencias con la mirada? Sí, vemos que hay bastantes diferencias, porque aquí sí que podemos cruzar nuestra mirada con la dolorosa. Vemos que es como una dolorosa que quiere cruzar su diagonal de la mirada con el fiel que la contempla, mientras que en el caso de la Virgen del Rosario, ese, podríamos decir, diálogo entre el fiel y la imagen no se consiguió. José Rodríguez Fernández Andés, él fue un grandísimo devoto del Santo Rosario, del rezo del Santo Rosario. Sabemos que lo rezaba habitualmente en familia, en casa, que era además algo muy habitual en las familias cristianas en las primeras décadas del siglo XX. Estuvo muy vinculado en Madrid a la Congregación de los Luises, donde allí era muy común la práctica del rezo del Rosario entre sus jóvenes congregantes. Y además de todo eso, él estuvo como postulante para ser fraile dominico, ingresó en la Orden de los Dominicos o la Orden de los Predicadores en el convento de Almagro, que está en Ciudad Real. Y bueno, todas estas vivencias obviamente marcaron su vida, y yo creo que cada vez que él hace una imagen de la Virgen del Rosario se vuelca especialmente en la realización de estas imágenes como fruto de esa devoción que tenía al Santo Rosario. Oye, en sus últimos años, ¿cómo fueron? ¿Se ganó un nombre, tenía muchos encargos? Pues te cuento, él fue una persona, como te comenté antes, que económicamente nunca se supo organizar. No era una persona, por ejemplo, como Sebastián Santos, que fue un magnífico gestor de todo lo económico. A él eso no le pasó. Entonces tuvo momentos en los que económicamente la situación fue compleja, hasta el punto de que en el año 34 un grupo de artistas solicitan en Madrid, aunque ese grupo de artistas que firman esa carta, los hay tanto de Madrid como de Sevilla, le solicitan a la Diputación de Sevilla que les pida una beca para que él se pueda seguir formando. Cuando se citan en la misiva que fundamentalmente para que se pueda seguir formando en el extranjero.
Y yo entiendo que él tenía intención de marcharse a los dos sitios de formación tradicionales que eran París y Roma. Casi todos los escultores con una formación buena habían visitado estas dos ciudades. Le pasa, por ejemplo, a Joaquín Bilbao, le pasa a Antonio Llanes, le pasa a Mariano Benlliure. Era meta de los artistas el conocer estas dos ciudades. París porque era el epicentro de todo el movimiento de vanguardia y una ciudad en constante ebullición, y Roma porque era en realidad la meca del arte. Y yo creo que su intención era esa. Existe, de hecho, alguna obra suya donde se aprecia en alguna fotografía a Fernández Andé tallando una cabeza en algo que parece piedra, y la impresión que tenemos al contemplar esa fotografía es que él ya estaba entrando en contacto con los movimientos de vanguardia, especialmente de la zona del Mediterráneo francés, siguiendo la estética de Arístides Maillol. Es decir, que vemos que hay una intencionalidad en seguir formándose y en empaparse de las vanguardias imperantes y de los estilos de renovación de la escultura. Pero por otro lado, económicamente nunca estuvo bien, su salud fue siempre también una salud muy quebradiza y tuvo muchos momentos de sentirse en mal estado, de crisis, no solo por problemas médicos, sino también lo que podríamos llamar un poco de depresión hoy en día. Y en algún momento de su vida, para asegurarse el sustento económico, sabemos que monta una tienda de antigüedades en Madrid. Y en esa tienda de antigüedades él localiza una cabeza que él entendía que podía ser de Martínez Montañés, que limpió y arregló, y esa cabeza luego se la termina vendiendo a la Hermandad de Pasión, con la que termina confeccionando una de sus últimas obras, que es el cirineo que hace para la Hermandad de Pasión de Sevilla, una imagen que no puede culminar porque fallece en el año 50 y la culmina Ortega Bru. Con lo cual, bueno, a pesar de todo esto, sí que es cierto que del año 41 al año 50 es donde encontramos el grueso de su producción, con unos años, especialmente del 41 al 45, 46, muy fértiles en cuanto a producción. Y Antonio Millán Pallarés se encargaría 2 años más tarde, en 1948, la imagen a su amigo, a Fernández Andés, la imagen de este Jesús del Gran Poder. Así es, el quinto nazareno de la producción de Fernández Andés, esta imagen de Cristo que él hace, una de las primeras imágenes de Cristo de Fernández Andés, donde vemos una cierta libertad compositiva. Ciertamente vemos que hay rasgos que nos recuerdan mucho al Cristo del Gran Poder de Sevilla, pero ya sería desde la estética de Fernández Andés y no teniendo que cumplir la obligación de tener que plasmar los rasgos fisionómicos del Nazareno de Sevilla. Vemos esos rasgos, por ejemplo, que son reconocibles en las formas de la corona de espina, en la espina que atraviesa el entrecejo, en la zancada que presenta la imagen de Jesús. Pero por otro lado, pues vemos que, por ejemplo, la policromía es ya una policromía muy personal de Fernández Andés y que no tiene que responder a esa obligatoriedad de cumplir con el encargo de hacer una copia lo más parecida posible al Señor de Sevilla. Hablamos del quinto, el sexto sería el que con la columna, ¿no? El Cristo, exactamente. El Cristo de los azotes sería la sexta imagen de Cristo de su producción, si excluimos de ellos los 2 corazones de Jesús. Y te voy preguntando, buscando el estilo, ¿no?, al fin y al cabo, de Fernández Andés, en este Cristo, ¿qué podemos ver? Pues fundamentalmente podemos ver que Fernández Andés está optando por el naturalismo, por una imagen de Cristo que fundamentalmente busque la unción, busque la contemplación del fiel, que haya esa cercanía hacia el fiel con una mirada baja, que ciertamente pues, consigue con esta imagen de Jesús Nazareno. Al final, ¿no?, es bonito un poco también, ¿no?, la historia de que hayamos empezado, ¿no?, en el Rosario, y también veamos aquí estas imágenes de su amigo, ¿no?, que fuese su amigo, que compartieran vivencias, ¿no?, con Antonio Millán, que fundó esta cofradía, esta real cofradía, ¿no?, de Nuestra Señora del Dolor. La verdad que muchas veces los grandes amigos de los artistas se convierten en sus mecenas,
y gracias a ellos se han desarrollado muchísimas carreras artísticas a lo largo de la historia, y ciertamente esa amistad entre los dos pues trajo al final a Ellín no solo estas 3 imágenes que hemos ido comentando, sino que además pues ayudó a gestar muchos de los matices de la Semana Santa de Ellín. De lo que somos a día de hoy, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles dirías tú que son sus obras más prolíficas? A ver, me resulta muy interesante el grupo de la columna de Ellín, porque me parece que es un planteamiento escultórico muy interesante. Sabes que las 3 imágenes van en una peana de base octogonal, el espacio es un espacio muy reducido, se nota que ha bebido la influencia de los escultores castellanos, que se ha empapado del estilo de composición de Castillo Lastruzzi. También hay algunos resabios del estilo salcillesco, y es un grupo escultórico que está planteado como en una elipse, que te permite ver perfectamente bien la imagen del Señor y los 2 flagelantes, los 2 esbirros que están flagelando al Señor. Me parece muy interesante a nivel devocional vuestra Virgen del Rosario, porque ciertamente es una imagen que se nota que el por qué ha sabido captar la devoción de Ellín durante tantas décadas. Es una imagen que ciertamente su contemplación no te deja indiferente y que mueve a la devoción, lo que siempre se ha llamado en nuestra carrera la unción religiosa. La unción religiosa es una cosa que los escultores griegos del periodo clásico llamaban el nous. El nous quiere decir el espíritu, y es esa capacidad que tiene una imagen de transmitirte sentimientos y que tú, a través de esa imagen, llegas a subliminar tu ser y rezar a la Virgen María y a Cristo, que no sabemos físicamente ninguno cómo son. Y eso es muy importante. Hay muy buenos escultores que han fracasado como imagineros porque no han sido capaces de dotar a sus esculturas precisamente de eso, de la unción religiosa, de algo que te mueva a rezar. Y ojo, que cuando hablamos de unción religiosa no tiene por qué estar unido a calidad artística. Hay muchas imágenes seriadas de olor y de talleres artesanales del Corazón de Jesús, de la Milagrosa, de la Virgen de Fátima, que artísticamente no son buenas, y sin embargo vemos que el pueblo ya no les tiene devoción. Luego están cumpliendo perfectamente con su devoción. Nos encontramos en la parroquia de San Roque para conocer el único grupo escultórico que realizó José Rodríguez Fernández Andes, el único grupo escultórico en su haber, ¿no? Este Cristo de la columna, más conocido como Los Azotes, aquí en Ellín, ¿no? Así es, el único grupo escultórico que él realizó en su vida, compuesta por 3 esculturas, como estamos viendo, la imagen del Señor y los 2 esbirros que lo están flagelando. La disposición en el altar no nos permite apreciar la calidad artística de esta composición, que sí vemos, por ejemplo, en su trono procesional, donde vemos esa composición casi en pirámide o en helicoidal, y que permite contemplar la imagen del Señor en toda su extrema belleza, y el gesto de los 2 esbirros en el momento de flagelarlo. José Rodríguez Fernández Andes recurre a un recurso artístico muy típico de la escultura castellana, siguiendo un poquito los postulados que en su día fijase Gregorio Fernández en la Escuela de Imaginería Castellana, fundamentalmente en ese centro de producción que fue Toledo, Valladolid y demás, donde plasma el conjunto escultórico de Cristo atado a la columna, con las manos ya a la espalda, porque ha habido un cambio en la representación iconográfica después del Concilio de Trento. Ya no se usa una columna alta, se usa una columna baja. Una columna baja también permite un mejor estudio de la anatomía, una mejor expresividad, y él recurre a un modo de representación muy típico de la escuela castellana, que es Cristo, que es la belleza subliminada, es extremadamente bello porque es el Hijo de Dios, frente a los esbirros a los que se le ponen facciones casi caricaturescas, mostrando con ello la fealdad, entendiendo que la fealdad del alma corrompe las facciones físicas. Y la figura de Cristo, ¿no?, al final representa la humildad. La humildad de Cristo, que acepta, por supuesto, el destino que Dios Padre había previsto para él, y que en esta imagen del Cristo de los Azotes vemos una evolución en el estilo de José Rodríguez Fernández Andes. Es quizás de sus 4 imágenes de Cristo la más personal de todas ellas. Las 2 primeras, Gran Poder de Madrid
imbuida por la estética del Gran Poder de Sevilla. El Cristo de la Salud de la Hermandad de los Gitanos, una talla de Cristo que tuvo a fin de cuentas que servir para reponer una imagen anterior destruida de Montes de Oca. El nazareno que hace para Guadalcanal también está muy imbuido de esa estética de ese nazareno, y la imagen que hace para Alcalá la Real no termina tampoco de ser un estilo definido. Sin embargo, aquí sí vemos que José Rodríguez Fernández Andés hace una imagen muy personal, donde él ya está encontrando su modo de expresión artística, pero que desgraciadamente su pronta muerte pues nos truncó. Y tenemos la suerte de tenerla en ahí. Me parece a mí muy interesante la Inmaculada Concepción que tenéis aquí en Ellín. Me parece una imagen notable. Me atrevería a decirte que quizás de las piezas más sobresalientes de su producción. Nos encontramos en la iglesia conventual de Nuestra Señora de los Ángeles, en Franciscanos, donde pues aquí está, como siempre, la Inmaculada invista en su camarín y segunda imagen en llegar allí de Fernández Andés, ¿no, Rafa? Efectivamente, una imagen que llega en 1941, posiblemente la imagen más personal y de mayor calidad artística de toda la producción de Fernández Andés para la ciudad de Ellín. Eso se puede apreciar en la calidad de los acabados, en la riqueza de los estofados y de la policromía. Una imagen muy personal que también podemos notarlo, por ejemplo, en la configuración de ese escabel de ángeles que sostiene a la Inmaculada Concepción. Como bien saben, la Inmaculada Concepción es patrona de España, ha sido siempre una gran devoción dentro de la orden franciscana, porque fue la orden que fundamentalmente defendió la creencia en la pureza virginal de la Virgen María. Y Fernández Andés lo que hace es recurrir a las formas de representación tradicionales de la escuela de imaginería, especialmente de la escuela sevillana, con esas formas que, por ejemplo, fijaron entre otros entre Murillo y Martínez Montañés, y nos muestra a la Virgen con esa túnica blanca y ese manto cruzado en azul celeste, que son los colores tradicionales de la Inmaculada Concepción. La simbología, ¿no?, muy importante en esta imagen. Es ciertamente muy importante en esta imagen, que paradójicamente en origen las imágenes marianas especialmente se presentaban con túnica jacinta y manto terciado en azul, como de hecho, por ejemplo, el famoso Francisco Pacheco en su Tratado del Arte de la Pintura, él dice que es como hay que representar a la Virgen María, pero sin embargo luego él mismo contradice su Tratado del Arte de la Pintura del 16 y empieza a plasmar a la Inmaculada Concepción con una túnica blanca para remarcar esa creencia en la pureza virginal de la Virgen María. Y va creando un modo de representación que luego, entre Martínez Montañés y Murillo, se termina generalizando y que hoy en día son los colores tradicionales vinculados al culto inmaculista. Oye, la cara de esta Inmaculada, ¿qué te dice? A mí me ha encantado desde que la he visto. Tiene una belleza excepcional, una belleza niña muy típica de la escuela de imaginería sevillana, pero tiene un candor y una dulzura en el rostro que es ciertamente muy atractiva. Oye, Rafa, y también la marca, ¿no?, de Fernández Andés en este lugar también tiene importancia, ¿no?, en dos figuras. Pues sí, Fernández Andés se hace presente en esta iglesia conventual con dos imágenes. La primera, la titular del templo, que es la Virgen de los Ángeles, que es la otra gran devoción de la orden franciscana, que fue restaurada y prácticamente remodelada por Fernández Andés después de estar en un estado de conservación muy malo después de los disturbios anticlericales del 36, y luego otra de las grandes devociones a partir fundamentalmente de los años 40 en España, que fue la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Son dos las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús que en su momento ejecutó nuestro escultor, y una de ellas la tenéis aquí en Ellín, en el altar colateral del presbiterio. Pues Rafa, vamos a mirar a esta imagen de la Inmaculada. Perfecto. Bueno, Rafa, llegamos ya a la protagonista, ¿no?, a nuestra patrona, a Nuestra Señora del Rosario. ¿Qué características ves de Fernández Andés en esta imagen? En realidad, si la analizamos fríamente, características de Fernández Andés en esta imagen se ven pocas. Quizás lo que vemos más bien es su recuerdo de su formación sevillana.
porque la imagen es deudora ciertamente del concepto de las imágenes gloriosas que hay en Sevilla. Creo que antes ya comentamos cómo hay una serie de escultores, como son pues, Juan Bautista Vázquez el Viejo, Jerónimo Hernández, Roque Balduque, que aportan a Sevilla un concepto de imagen de gloria, popularizada a partir de 1540-1550, que se repite con mucha frecuencia en muchas parroquias sevillanas, siempre el mismo concepto, una virgen odiogetria, es decir, de pie, con el niño en brazo, en el regazo, buscando esa interrelación de la Virgen con el niño, siempre de talla completa, con el manto cruzado, recogido en un lado, usando los colores marianos antiguos que se usaban para la defensa de la Inmaculada Concepción, que era la túnica jacinta y el manto cruzado en azul, y con esa relación de la Virgen con el niño. Esas características que él ha conocido en Sevilla, en las imágenes de su entorno, en la Virgen de la Cabeza de San Vicente, en la Virgen de la Granada de San Lorenzo, en la Reina de Todos los Santos en Unión Santorum, las plasma en esta imagen de la Virgen del Rosario. Luego, características propias de Rodríguez Andesí vemos, por ejemplo, en cuanto al concepto de la policromía, que son siempre policromías mucho más oscuras, mucho más apagadas. Él quizás en una etapa de su vida huye tanto de las imágenes con mucho frescor, que sin embargo luego sí vamos a ver en otras imágenes, como por ejemplo es el caso de la Piedad del Baratillo. Y la cara de esta imagen del Rosario, ¿no? Es una cara, ¿no?, juvenil, ¿no?, de la representación de la Virgen. Claro, la tradición siempre nos ha representado a la Virgen María como Madre de Cristo, cuando son escenas de la infancia de Cristo, pues con una edad aproximada entre los 15 a los 17 años, que es la edad que según la tradición tendría la Virgen María cuando fue Madre de Cristo, y claro, son siempre rasgos muy juveniles que muestran ese candor de la juventud y que además sirven para ensalzar la belleza inmarchita de la Virgen María. La tradición lo que decía era que la Virgen María, por ser Madre de Cristo, su belleza jamás se marchitó, y eso es lo que hace que el concepto de esa belleza neoplatónica haga que con el tiempo muchas dolorosas no se representen con la edad que debía de tener la Virgen cuando Cristo fallece, que debía estar en torno a los 50 años, sino que siempre vemos que en Andalucía y en gran parte de Castilla es tradicional representarla con rostros juveniles. Pues esa belleza que vemos, y por eso tiene quizá tanta devoción. Es una imagen que ciertamente transmite unción religiosa, como comentábamos antes, con mucha devoción. Una imagen que cuando tú la contemplas, a pesar de que tu mirada no se termina de fusionar con la mirada de la Virgen, es como una mirada huidiza, lo cierto es que al final te termina cautivando, y ciertamente es de lo que se trata. Cautivémonos. Rafa, muchas gracias por haber estado con nosotros, habernos explicado un poco más para conocer lo complicado que es también con el poco archivo que hay sobre la vida de José Rodríguez Fernández Andes, y a seguir investigando y a ver si ponemos un poquito, ¿no?, más de luz sobre este escultor que tenemos poca información. Muchas gracias. A ti. Y a ustedes también, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado un día más aquí en este programa de Más Pasión, hablando, como siempre, de nuestra patrona, la Virgen del Rosario.